poco nuestro banner. En un ratito presento a los invitados. Lamentablemente la profesora Tesania Velázquez se ha disculpado por motivos de fuerza mayor, no va a poder estar. O sea que vamos a contar con Ana María Guerrero y con Agustín Espinosa, y con todos ustedes, por supuesto. Entonces, vamos a llevar adelante este diálogo ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos motivan? O sea, ¿qué nos planteamos, ¿no? Como eje, digamos, para poder abordar este tema, ¿no? Esto también estaba en la publicidad que hicimos, entonces los quiero poner aquí y leerlas con ustedes, ¿no? Entonces, las preguntas que nos hemos planteado son estas, ¿no? ¿Puede la ciencia convertirse en un campo de batalla en el que luchar por un mundo mejor? O más bien al revés, como dicen algunos, ¿no? Porque hay, digamos, adeptos y gente que cuestiona estas cosas en los dos extremos, ¿no? O debe quedarse más bien en un terreno imparcial, ¿no? Distante de las problemáticas sociales y políticas. Comprometerse con causas sociales, cualquiera que ésta sea. No estamos aquí en el diálogo abordando específicamente un tema, sino cualquiera, ¿no? Comprometerse con causas sociales implica necesariamente sucumbir a sesgos y perder nuestra objetividad. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Se puede ser activista, repito, del tema que sea, y a la vez investigar, ¿no? Esos temas con los cuales uno o una se siente muy comprometido, muy comprometida. ¿Es posible eso o no? ¿Cuáles son los puntos de contacto, ¿no? Y las diferencias en estas dos maneras de acercarse al mundo, ¿no? Por un lado el activismo y por otro lado la ciencia. Bueno, estas son algunas de las preguntas, no todas, por supuesto, pero algunas de las preguntas que nos hemos planteado, que nos hacemos, que nos dan que pensar y que queremos discutir con ustedes, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que efectivamente hay opiniones diversas sobre esos temas, muchas veces contradictorias incluso diría, ¿no? Bueno, paso a presentar a quienes nos acompañan ahora como panelistas. Tenemos a Ana María Guerrero, ¿no? Ana María Guerrero es psicóloga clínica, con énfasis en psicoanálisis y psicología comunitaria. Dirige el Centro Proyecto UMA, donde se atienden problemáticas de salud mental relacionadas a la violencia psíquica y social. Es profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Su experiencia está en la intervención clínica social en temas de género y violencia sexual, migración, pobreza y trata de personas. Tiene una maestría y un doctorado en curso en teoría psicoanalítica por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es consultora, además, del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, el FONDEP, y de la Organización Internacional para las Migraciones. Muy bien. También tenemos al profesor Agustín Espinosa. El profesor Agustín Espinosa es profesor principal del Departamento de Psicología de la Universidad Católica. Es coordinador del Grupo de Psicología Política y Social de la PUC. Doctor en Psicología Social por la Universidad del País Vasco, bachiller en Humanidades y licenciado en Psicología con mención en Psicología Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene un postdoctorado en Psicología Social por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Las líneas de investigación en las que está interesado y en las que es experto tienen que ver con las relaciones intergrupales, procesos identitarios, violencia política y procesos políticos como el cinismo político, la laxitud moral política y el populismo. Muy bien, bueno, contamos con Agustín y con Ana María para dar inicio al diálogo. Un poco el formato en que hemos pensado es darles la palabra a cada uno de ellos. Empezamos por Ana María y luego seguimos con Agustín. Le damos la palabra por unos 5 minutos. Simplemente para que reaccionen un poco a las preguntas que hemos planteado, para que den su postura sobre el tema, y luego abrimos un poco la intervención, las preguntas, ¿no? A las personas que están presentes. Usualmente lo hemos hecho a través del chat. Podríamos intentar dar la palabra si es que los participantes, digamos, se ciñen efectivamente a hacer una pregunta, ¿no? O a dar una postura, por supuesto, también dentro de 1 minuto, a lo mucho. Entonces vamos viendo, si es que eso funciona, lo hacemos así, que me parece enriquecedor, y si no funciona tanto, lo hacemos a través del chat. ¿Ok? Muy bien.
Listo, Ana María, entonces te doy la palabra. Bueno, gracias Susana y hola a todos, ¿no? Agradecer también a la invitación y bueno, la oportunidad de conversar sobre estos temas que solemos conversar además de manera informal, ¿no? Entre los colegas, con los alumnos en clase también. Y bueno, un poco lo que nos habían indicado era que fuera una conversación justamente, ¿no? Un poco más libre. Me habían pedido que pensara en algunos ejemplos, estuve un poco rompiéndome la cabeza qué ejemplos podía traer, se me ocurrían varios de diferente tipo, ¿no? Entonces, de repente los cuento rápidamente, ¿no? Para poder entrar, digamos, en calor, ¿no? Creo que algunos tienen que ver con el trabajo que hago de consultorio, ¿no? Con algunos pacientes y cómo allí se inmiscuye, ¿no? El activismo que uno puede tener en el plano social. Y hay una fina diferenciación que se debe hacer frente a una persona contando sus situaciones de sufrimiento, ¿no? Entonces, brevemente, ¿no? Sabemos todos que el movimiento feminista ha traído diversas inquietudes, ¿no? Y posturas que pueden ser bastante radicales en redes sociales y en la calle también, ¿no? Evidentemente. Entonces, algunas pacientes llegan recordando episodios de tocamientos o de abuso sexual durante su infancia. Pero digamos, no siempre el abuso sexual o los tocamientos ocurren en un ambiente, en un ámbito de violencia, ¿no? Es decir, no es con agresión, no hay un forzamiento, a veces puede ocurrir entre hermanos, entre primos, con amigos, y de manera lúdica, ¿no? Entonces, en esos momentos, trabajando con estos pacientes en consultorio, con estas pacientes en consultorio, llegado a un momento determinado, no siempre, cada caso es distinto, evidentemente, ¿no? Y aquí ya empezamos a hacer como esta diferenciación, ¿no? De no generalizar. Llega algún momento en el que hay que indagar y hablar y ver si es que la chica en cuestión puede recordar su participación y su responsabilidad dentro del juego de los tocamientos sexuales, ¿no? Para poder determinar si realmente fue una situación de abuso o fue un juego infantil que compartió con otro compañero, niño, infante también, y que eso no delimitaría la situación de abuso, ¿no? Pero ¿qué cosa ocurre? Que estas chicas, algunas, imbuidas, ¿no? En el ambiente del activismo feminista, empiezan a atribuir contenidos ya en el momento actual a sus memorias, a sus recuerdos, ¿no? Y esto empieza a producir un sufrimiento que es extraño de manejar, ¿no? Porque ¿fue o no fue abuso? ¿Qué pasó allí, no? Entonces, hay un trabajo delicado que me he encontrado haciendo con mis pacientes para poder saber en cada caso dónde se sitúan los límites, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, alguna vez con algunos colegas, profesores también de la Facultad de Psicología de la Católica, tuvimos la iniciativa, ¿no? Estoy hablando ahora ya de otro caso, otro ejemplo, tuvimos la iniciativa de hacer ciertos pronunciamientos públicos en relación a situaciones críticas políticas que vivía el país. Voy a hablar concretamente de la liberación de Fujimori, por ejemplo, en el 2017, ¿no? Y allí nos juntamos para establecer un documento. Pero este documento estaba lleno de contenidos de reflexión que se nutría de nuestros conocimientos psicológicos y que tenía que ver con el acceso a la justicia y cómo esto repara simbólicamente a las personas, digamos, la construcción de la memoria, ¿no es cierto? Y allí hubo también un debate muy intenso. Este debate tenía que ver sobre todo con qué postura tendría, ¿no? La postura final. Estábamos pidiendo mayor justicia social y memoria, ¿no? En las políticas del gobierno en ese entonces, o pedíamos empatía con las víctimas, ¿no? Entonces recuerdo que se generó este debate con los colegas muy interesante,
y finalmente nos decantamos por la justicia social y no por la empatía, ¿no? Con una serie de desarrollos en relación a esto. Pero claro, a la hora de recoger firmas, abrimos un correo electrónico y nos llovieron de nuestros propios colegas de esta y otras casas de estudio y otras partes del país, insultos y una serie de amenazas, digamos, ¿no? De cómo nuestro pronunciamiento... Ups. La parte más emocionante, además se ha quedado Ay, colgada. sí. Ana María. Creo que ha perdido un poco la señal. A ver, vamos a ver si es que la recuperan un par de segundos. Ana María, ¿nos escuchas? No. Mientras se conecta, o se reconecta, me imagino que ahorita lo hace. De repente, no sé, podemos seguir con Agustín, ¿no? Y sí, se ha desconectado, debe entrar ahorita, ¿no? Y bueno, retomamos con Ana María apenas vuelva. Se quedó en los insultos. Sí, Agustín. Pero no, yo sugiero esperarla un par de minutos, porque estaba en una narrativa que era muy interesante, para no cortarla. Ahí está, volvió. Ya. Ya saben ustedes cómo son estas cosas con el internet. Estábamos viendo si pero seguíamos bueno, con Agustín o te esperábamos, pero te hemos esperado. A ver, sigue Ana María. Ah, bueno, ya no sé ni en dónde me quedé, En que te llovieron insultos. Llovieron al grupo que abrimos, el mail coyuntural que abrimos, llovieron insultos, ¿no? Y amenazas de todo tipo, de cómo era posible estar dividiendo así a la sociedad, ¿no? Que deberíamos aceptar el indulto como parte de una reconciliación. Bueno, esto, claro, evidentemente genera debate y despierta, ¿no? Nuestros conocimientos puestos, ¿no? A la comprensión de la realidad más pura y concreta, ¿no? De qué cosa es lo que vamos a priorizar, qué aspecto de nuestros conocimientos priorizamos en este análisis que tiene que ver con la vida cotidiana, con lo social, ¿no? Pero además, bueno, no solamente con la vida cotidiana y lo social, sino también con la vida íntima y concreta de seres humanos concretos que padecieron bajo las violaciones de derechos humanos en los gobiernos de Fujimori. Entonces, evidentemente hay posturas que son profesionales, pero también políticas y también nos llevan a posiciones sociales. Y frente a esto, la pregunta de dónde está el límite, creo que es una pregunta siempre abierta, ¿no? Porque el límite se va poniendo frente a las situaciones que vamos viviendo, sea que estamos en el consultorio, en la sala de aula, ¿no? En la clase también, o en la calle, en la vida social. Y esos límites tienen que ver con cómo vamos ponderando, ¿no? Lo que está en juego. Y si está en juego, digamos, el sufrimiento, el daño de los otros, el desequilibrio, ¿no es cierto?, en las oportunidades, en los derechos de la gente, creo que allí la psicología tiene mucho que decir. Y de hecho debería decir, está diciendo cosas en el Perú, creo, cada vez más, a diferencia de cuando yo estudiaba, por ejemplo, pero creo que se debería decir más, ¿no? Porque sí, nuestro campo de saber tiene un conocimiento de primera mano, ¿no? De cómo la injusticia, la opresión, el sometimiento, pues quiebra el alma de la gente, ¿no? Creo que eso lo diría en primer lugar y bueno, ahí vamos conversando. Gracias, Ana María. Entonces, le damos la palabra a Agustín para esta intervención inicial. Bien, buenas tardes ya con todas y con todos. Yo brevemente quiero también empezar mi participación agradeciendo a Chabela por la invitación, a Susana también por la invitación a este diálogo ético. A mí el tema de la relación entre ciencia y política me interesa porque yo coordino un grupo de psicología política y, dicho lo dicho, quiero posicionarme en algunas ideas que creo que ya Ana María ha sembrado bastante bien, pero que las quisiera hacer explícitas un poco más desde mi experiencia.
En primer lugar, todos tenemos una posición política en nuestras vidas. Que no nos definamos como activistas de manera explícita no significa que no participemos de decisiones políticas, ya sea por la clásica posición esta más anómica de a mí la política o lo político y sus correlatos no me interesa, hasta una militancia mucho más comprometida, mucho más exhaustiva en muchas más facetas de nuestra vida cotidiana. Y esto me lleva a una segunda idea, ¿no? ¿A qué nos referimos como ciencia? Quizás esta idea de neutralidad de la ciencia funcione bien para las ciencias exactas, donde hay un conjunto de procedimientos que son inmutables y que, chévere, sale lo que sale siempre, pues, ¿no? Y hay algunas discusiones entre los físicos que no son políticas, pero que cambian desde la aproximación de los modelos que ellos tienen. Pero en las ciencias sociales, y ahí es donde sitúa la psicología, básicamente abordamos un conjunto de temáticas o de problemáticas que tienen consonancia política. De hecho, las nociones de lo social, que es del área de la psicología de la que yo vengo, y lo político, son nociones que semánticamente se separan solo hacia finales del siglo XIX o del siglo XX, ya porque la idea de lo social y lo político son matices de la participación de las personas en una sociedad o un espacio político específico, la polis griega o la civitas romana, tienen que ver con cómo nosotros vamos interactuando. Y eso me lleva a un tercer punto, que es el ejemplo que yo quiero poner, ya que no es de la psicología, es de la economía, pero yo soy monotemático y me he encontrado, y además me está sirviendo para mi trabajo de investigación en psicología política sobre populismo. Porque el populismo brevemente define una tensión entre élites y un pueblo, ¿no? Un pueblo y además son dos categorías difusas, claramente, un pueblo bueno que se enfrenta a una élite corrupta. Y por eso hay mucha dificultad en sistematizar el populismo. Y para entender este tema yo empecé a leer a Stiglitz. Yo llego tarde a las cosas, al economista Stiglitz, entre comillas, premio Nobel, porque no existe un premio Nobel de economía, pero es casi el premio Nobel de economía, que trabaja mucho los temas de desigualdad. Y él empieza desde su experiencia de vida a dar cuenta de por qué se interesa en el tema de la desigualdad. Y él nace en una ciudad de Estados Unidos que era una ciudad muy próspera, de estas del cinturón industrial de los Estados Unidos, que con las grandes crisis y con la recesión de la economía norteamericana, especialmente, no necesariamente, pero especialmente a partir de los 80, con la introducción del neoliberalismo como un modelo de gestión de la cuestión política en nuestras sociedades, empieza a empobrecerse. Y empieza además a notar que hay una creciente brecha entre los más ricos y los más pobres de la sociedad. Y empieza a darse cuenta, todo esto a través de la investigación, y una investigación muy seria, muy objetiva, con datos historiográficos, con datos numéricos, con levantamiento de información, con análisis econométrico, y empieza a darse cuenta que, claro, que las leyes de la economía no es que sean inmutables y que funcionan de manera neutral, sino que están circunscritas a muchas decisiones políticas que ya los politólogos en psicología política, psicología social, sociología, antropología, se han analizado como los problemas de las capturas de los estados. Entonces, claro, el caso de Stiglitz, que es un caso sobresaliente por su perfil como investigador, es un caso que da cuenta de cómo él empieza una lógica de activismo a través de su proceso de investigación, ¿no? En materia de desigualdad. O sea, él investiga, va encontrando determinados patrones, los analiza y los expone, y su activismo, claro, es la difusión general de estos temas, pero también su participación en determinados foros especializados para, entre comillas, denunciar cómo se están generando estas brechas que a la larga tienen un costo para cuestiones que, y esto lleva a alguna de las preguntas que está explícita en la convocatoria, al bienestar de las personas. Yo sí creo que la ciencia, claro, se tiene que regir sobre un conjunto de procedimientos que aseguren una calidad en la obtención de resultados. Los procedimientos pueden ser diversas, cualitativos, cuantitativos, pueden venir de distintas tradiciones epistemológicas. Sí creo, y creo que la ciencia puede brindarnos de un conjunto de insumos en los que nuestra apuesta política y nuestro activismo estaría en justamente optar por aquellos caminos que consideremos como una entidad colegiada de investigadores, no lo digo individualmente, pero sí, o sea, en grupos o en gremios, por una apuesta por la promoción del bienestar, por la reducción de las desigualdades, la inequidad, etcétera, etcétera. Que siempre ocurre, no siempre ocurre. Yo veo muchos colegas de distintas instituciones, inclusive de la nuestra, que declaran y que se posicionan a través de sus resultados o de lo que ellos investigan con una cuestión política, y que de alguna manera sí reivindican esta idea de la neutralidad,
pero no necesariamente sus resultados o lo que se puede hacer con sus resultados después apunta o redunda en una construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, con menos predisposición a los conflictos y a las tensiones sociales. En suma, todos tenemos una posición política. Desde nuestro quehacer investigativo, profesional o interventivo, normalmente ya se introduce un sesgo, al menos en las ciencias sociales. No hay una ciencia social totalmente neutral. Cualquiera que venga con un discurso cientificista de que el neoliberalismo o que la economía de mercado se maneja sola y la mano libre del mercado, este tipo de cuestiones, eso es mentira, ¿ya? Es decir, o sea, el mercado no se reguló nunca y hay un conjunto de discusiones políticas en torno a ellas que tienen incidencia en cómo los psicólogos podemos trabajar, cómo los antropólogos, cómo los sociólogos, cómo los mismos economistas pueden trabajar. Entonces, las ciencias sociales no son del todo neutrales. Por supuesto, es cierto que hay que mantener determinados estándares de procedimiento. Hay que ser muy honesto también sobre nuestro ejercicio profesional. A mí me hubiera gustado que estuviera mucho Tesania, porque con Tesania nosotros tuvimos, y con esta idea ya acabo para abrir un espacio al diálogo, un proyecto de evaluación del impacto psicopolítico, psicosocial de la Comisión de la Verdad, que además estuvo financiado por la universidad y que tuvo mucho suceso porque además se replicó en muchas sociedades de América Latina. Y nosotros partíamos de que, claro, apostando por una idea de la memoria, de esta posición política de que es mejor recordar para que no se repitan los errores del pasado, porque también hay una posición política que es mejor olvidar para no abrir viejas heridas, ¿ya? Y las dos son posiciones políticas, y las dos tienen defensores importantes, y las dos tienen efectos psicológicos que son sistematizables por la investigación. En ambos casos, las dos tenían efectos ambivalentes, tenían efectos positivos porque reducían la carga emocional colectiva negativa, y tenían efectos negativos porque incrementaban la carga negativa afectiva, ¿no es cierto? Claro, el tamaño del efecto en cada una sugería que era mejor recordar que olvidar. Pero si nosotros nos hubiéramos quedado solo con nuestra posición política a priori sobre la Comisión de la Verdad, proyecto al cual yo en lo personal apoyo y creo que es importante que existan, no hubiéramos introducido algunas estrategias de investigación, creemos rigurosas, con otros actores que dieran distintas lecturas sobre el procedimiento, pues no hubiéramos descubierto este impacto más ambivalente que tuvo la Comisión en el Perú. Y aún teniendo un impacto ambivalente, como se trata de una discusión sobre la verdad de distintas narrativas, los objetivos que se cumplen en materia de, por ejemplo, actitudes hacia los derechos humanos, reducción de posiciones a favor de la desigualdad, en ese caso sí sistemáticamente, aunque con tamaños del efecto bajos, era favorable. La conclusión era que a pesar de los costos que supone para la opinión pública, no para las víctimas directas, para la opinión pública, tener una comisión de la verdad es mejor que exista que no exista. Pero también hay que ser sinceros sobre los costos que tiene porque hay que preparar a las personas que van a estar expuestas en materia de bienestar a esta información. Y esa es una discusión, por ejemplo, bien interesante de cómo un grupo de investigadores que más bien tenía una visión favorable de la comisión desarrolla un sentido más crítico en algunos aspectos sobre los efectos de la comisión de cara a la ciudadanía, pero también se ayuda a través de la ciencia a entender cuáles podrían ser mejores caminos para desarrollar una discusión crítica sobre nuestro pasado de violencia política reciente y cómo sensibilizar a la opinión pública, después también revisando otras experiencias a nivel internacional sobre diseños parecidos o sobre temáticas similares, que permitieran de alguna manera apuntalar recomendaciones de cara al trabajo con estudiantes. Susana nos apoyó en un módulo educativo en ese proyecto también. Que además movía cosas muy poco, ¿ya? O sea, es decir, cuando discutías críticamente con estudiantes de universidad del tema de la violencia, efectivamente, a la condición de control, efectivamente mejorabas cosas en términos de defensa de los derechos humanos, actitudes hacia la violencia, cosas por el estilo, pero no era un tamaño del efecto muy fuerte. Pero en suma, pues, o sea, es decir, yo creo que tratar de considerarnos completamente neutros, yo creo que las peores opiniones públicas de profesionales de la salud mental, de las ciencias del comportamiento y de las ciencias sociales en general, vienen de aquellos o aquellas que reivindican la neutralidad de la ciencia y que no son honestos con sus propios sesgos. Porque de alguna manera sí nos venden esa idea de pues que claro, hay que aceptar lo que nos toca y tratar de ser felices con ello. Y eso es peligroso. Y no sé si sea antiético, ¿ya? Pero en fin, pero es un problema en el desempeño. No quita que creo que Ana María sí apuntaló bien un poco este nivel de tensión cuando ya uno está muy comprometido en la militancia o en el activismo,
con algunas experiencias de vida, no quita que, por supuesto, hay que tener mucha claridad en tratar de establecer algunos límites en esas circunstancias. Pero yo partiría de la idea, aquí, compañeros, compañeras, no nos engañemos, todos tenemos una posición política y llevamos nuestra posición política a nuestros intereses académicos, a nuestras elecciones en los temas que investigamos. Yo no investigo gratuitamente identidad nacional porque creía que la podía abordar objetivamente o neutralmente, porque percibía que había un problema que a mí me comprometía y que me jalaba políticamente. No investigo estereotipos, prejuicios, discriminación, porque creo que es chévere entender el procesamiento cognitivo, sino porque en realidad me llama la atención entender un poco el proceso, pero también el problema que deriva del proceso y entenderlo para tratar de, desde mi perspectiva y del conjunto, el gremio o la entidad colegiada a la que yo pertenezco, tratar de proponer alternativas en función a la información que compartimos. Y lo mismo, no me interesa el populismo como un elemento así en abstracto neutral, sino como una cuestión que tiene algo que supone un problema que a mí me incita a entender o proponer información o descubrir información que ayude en cierta medida a dar pautas sobre cómo podríamos resolver el asunto. Y de lo que yo he leído de populismo, de la ciencia política y de la psicología política, lo que he entendido por Stiglitz, o sea, hay un trecho que creo que me ayuda a hilar cuestiones, pero también con mis sesgos y con mi posicionamiento. Claro, en este caso yo no estoy tan comprometido como el ejemplo que ha puesto Ana María hace unos minutos en términos de la militancia y de la experiencia de vida, pero hay sesgos, por supuesto, en el procesamiento de información sobre lo que es prioritario, sobre lo que es importante y sobre a lo que debemos atender, sin quitarle, por supuesto, importancia a otras reivindicaciones que desde la investigación también se hagan, ¿no? Hay reivindicaciones en temas de género, hay reivindicaciones en temas de salud mental, hay reivindicaciones en temas de prevención de la violencia. Yo no me dedico necesariamente a todas ellas, pero yo priorizo por mi interés y quizás por mis posibilidades de influenciar, que ya es una forma de activismo, las que me suscitan o las que como se llaman, las que me cuestionan más a mí, ¿no? Y nada, quería dejar esas ideas para ya empezar a conversar con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Ana María y Agustín. Por ahí he escrito algo en el chat que no tiene nada que ver, estoy chancando las teclas, así que no le hagan caso. A ver, yo creo que tenemos ahí varios puntos interesantes como para empezar el diálogo con las personas que están presentes. Yo quisiera, no sé, funcionar un poco como, no diría abogado del diablo, pero sí complejizar un poco el asunto, ¿no? Lo que estoy viendo, me corrigen si me equivoco, tanto en Ana María como en Agustín, es primero el reconocimiento, por supuesto, de que no somos pues personas que estamos ni viviendo aisladas en la punta de un cerro, ni desconectadas de la realidad social, todos tenemos una postura. Comparto la idea, por supuesto, algunos la tienen más clara y más explícita, otros menos clara y menos explícita, pero existe, digamos, ¿no? O sea, esa neutralidad, podríamos decir, es una especie de falacia, es un engaño que nos hacemos, etcétera, ¿no? Estoy segura que habrían personas que contradirían, ¿no?, esta postura, pero es un poco lo que estoy recogiendo de lo que he escuchado. Ahora, habiendo dicho esto y reconociendo esto, yo les quería plantear un poco para el debate, ¿cuáles son los límites? Porque Agustín tú has dicho, claro, siendo claro de los límites, ¿no? Reconociendo los límites. Y ese es el punto que creo que hace esta temática compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, el ejemplo de la CBR que acabas de presentar es súper interesante porque tú has encontrado, pues, efectos positivos y negativos, y algunas personas por ideología política o por postura política podrían decir que mejor los efectos negativos no se digan, porque eso va en contra de una agenda, y que bien hace eso, mejor eso no lo digas, porque, por ejemplo, en el ejemplo de Ana María, también podríamos pensar que, no sé, algún psicólogo hombre podría decir que efectivamente los socamientos en la infancia pueden ser interpretados como abuso, que interpretar todo como abuso es una postura ideológica. Y lo he escuchado, además, no me lo estoy inventando. Y así hay varios ejemplos. Yo les quiero mostrar esto porque es súper interesante. Antes de abrir, acá lo tengo, me lo pasaron ayer, en verdad. Yo no sé si lo ven. ¿Sí lo ven, verdad? Bueno, este es un journal que no conocía. Agradezco a Jorge Villalba que me pasó el dato, en verdad.
Este es un journal que se llama Journal of Controversial Ideas, y que es un journal que ha salido y está a cargo de 3 personas. Uno de ellos es Peter Singer, que es un filósofo muy conocido, y que intenta hacer un foro para que la gente, los académicos, puedan hablar, si quieren, incluso con seudónimos. Y es un journal revisado por pares, de temas que son polémicos, porque siente la gente que tú no puedes, por ejemplo, tener una postura política contraria al mainstream. Por ejemplo, ¿no? Antifeminista, por decir algo, y utilizar la psicología y efectivamente poner sobre el tapete que muchas de las cosas del Me Too, ¿no? Son en verdad cuestiones ideológicas, y que la psicología contradice, y que hay estudios de la memoria que dicen que la memoria está llena de fallas, etcétera, etcétera, ¿no? Por mencionar un tema, pero hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene posturas a favor del consumo de drogas, ya a priori, psicólogos, ¿no? Y que la marihuana, y la pachamama, y no sé qué, y que es natural, y entonces toda la información de las neurociencias, de la psicología, que contradice y que muestra que el consumo de drogas tiene una serie de consecuencias, ¿no? Sobre todo cuando consume muy joven, en fin, etcétera. Yo no soy, por supuesto, para nada especialista en el tema, ¿no? Esa información la filtra, esa información la deja de escuchar, esa información no la dice, ¿no? Y más bien recoge o dice aquellas que refuerzan o, ¿no es cierto?, le dan fuerza, soportan, apoyan la postura que tiene, ¿no? Y el activismo por el cual trabaja, ¿no? O la causa por la cual trabaja, etcétera, por mencionar 2 ejemplos, y hay muchísimos, ¿no? Yo que, digamos, trabajo y, bueno, tengo un compromiso, creo, con los pueblos indígenas, especialmente los amazónicos, también con ese tema vemos lo mismo. Hay gente que en defensa de la agenda indígena pasa por alto una serie de cosas, por decirte, ¿no? Yo recuerdo casos clarísimos cuando hay gente que te dice que cuando un indígena está en la universidad, tú no lo puedes desaprobar, no lo puedes jalar, porque si tú lo jalas, estás yendo, pues, te estás vulnerando, ¿no es cierto?, un derecho, porque es una persona históricamente vulnerada, con muchas dificultades, lo cual es cierto, ¿no? Que su formación básica es de mala calidad, y entonces está, digamos, tiene todo en contra, ¿no? Y hace un esfuerzo supremo, gigantesco, y entonces uno tiene que apoyar ese esfuerzo, y que si tú desapruebas a una persona en esas condiciones, pues eres el malo de la película, ¿no? Por mencionar un ejemplo, porque no quisiera que se entienda que estamos hablando solamente de cuestiones de feminismo, que es un tema que está en la agenda ahora, sino eso ocurre en una diversidad de temas. Entonces, con esto quiero abrir el diálogo, después vamos a volverle a dar la palabra a Ana María y a Agustín, por lo menos haremos 3 rondas con ellos, pero bueno, o sea, ese es el punto, porque claro que todos tenemos posturas, pero ¿cómo las manejamos? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo hacemos para que finalmente no nos convirtamos en activistas nada más y dejemos de ser, en nuestro caso, psicólogos, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, no sé si hay alguien que quiera participar, podemos intentar levantar la mano. Está Jorge Villalba, perfecto. A ver, le doy la palabra, más o menos estamos pensando 1 minuto, 1 minuto y medio como máximo para cada uno. Sí, Jorge. Me apuro. Entonces, no, yo iba a sumar algunos datos al ejemplo que has dado, porque además Peter Singer, que es el que ha creado este Journal of Controversial Ideas, es además activista, ¿no? Es un activista por el derecho de los animales. Tiene un libro además bastante conocido que se llama Liberación Animal, ¿no? Entonces yo creo que si le preguntáramos a Peter Singer, que es probablemente uno de los filósofos más afamados de nuestra época, él diría que él está de acuerdo con que la academia o la labor académica deriven en activismos, ¿no? Pero probablemente habría que diferenciar entre un activismo que yo denominaré democrático, que de alguna manera se puede situar y poner muy claramente en la universidad, porque la universidad justamente tiene una orientación democrática en la que se pueden discutir razones, donde el debate está orientado hacia la racionalidad, versus un activismo que es más bien no democrático, ¿no? Un activismo que sería mucho más restrictivo de las ideas, ¿no? Y justamente por ese motivo Peter Singer, que es un activista, termina creando este journal porque lo que va encontrando durante varios años, y él lo dice además en los textos donde fundamenta la existencia de este journal, donde muchos académicos pueden publicar textos anónimamente para no ser censurados o para no ser víctimas de
que les rodeen la oficina, que es algo que ha pasado en varias universidades, y que los obliguen a renunciar, ¿no? Y la razón por la que hizo esto es porque hubieron varios casos en su universidad previos, en Oxford y en Princeton, de académicos que votaron papers que pueden ser muy discutibles en términos de su metodología, ¿no? En términos de los resultados que encuentran o de los presupuestos epistemológicos que tenían, ¿no? Pero que en vez de discutir sobre esos resultados, muchos grupos activistas universitarios lo que hacían era reprimir los resultados, que no se discutan, ¿no? Que no haya un anfiteatro donde se pueda discutir estos resultados, ¿no? Casos hay por montones, ¿no? El presidente de Harvard, Larry Summers, por ejemplo, hizo alguna vez un estudio sobre la brecha salarial, donde él encontraba que esa brecha en realidad no existía. Fue censurado y los alumnos y varios directivos lo obligaron a renunciar a la presidencia de Harvard. Jonathan Haidt, por ejemplo, también suele mencionar algunos casos de este tipo, por ejemplo, un estudio que se hizo en Google, porque había una queja al respecto de que las mujeres ganaban menos que los hombres. Se hace el estudio y se descubre que en realidad las mujeres ganaban más que los hombres, y el estudio también de alguna manera es censurado. Entonces, ante este clima de censura, se crean esta especie de iniciativas. Entonces creo que lo que se ha ido describiendo hasta ahora, de todas maneras ya me pasé el tiempo, mil disculpas, es una especie de activismo de naturaleza democrática, ¿no? Es decir, yo reconozco que tengo una serie de posturas políticas, y en el reconocimiento de esas posturas políticas me inclino hacia ciertos temas. Sin embargo, al analizar la data, por ejemplo, tomo una posición de imparcialidad y digo, oye, no voy a dejar de reportar lo que no se ajusta a mi manera de pensar. Me han parecido muy buenos los ejemplos de Agustín y de Ana María, además, ¿no? Pero no habría que dejar de reconocer que existe también un activismo restrictivo, yo lo voy a llamar así, ¿no? Que es más bien contrademocrático, ¿no? No recuerdo si es Jonathan Haidt o Axel Kaiser el que dice que este activismo restrictivo genera muchos problemas, pero dos en concreto, ¿no? El primero es que va en contra del clima académico, de los objetivos de la universidad, porque no permite el diálogo. Y el punto fundamental de la universidad es el diálogo, ¿no? Es el intercambio de razones, ¿no? Dentro de un clima racional, y que cualquier posición pueda ser discutida, ¿no? Y un segundo problema que genera, y con eso termino, mil disculpas, es que también muchas veces va en contra de la meritocracia. Porque cuando uno toma una postura como un activista restrictivo, lo que quiere no son personas que te den la contra, sino adeptos. Es decir, personas que te den la razón todo el tiempo. Y eso implica que muchas veces ha sucedido esto, lo reportan algunos académicos, en algunas universidades donde ya el activismo ya ha llegado a puntos en exceso altos, y el activismo es sobre todo restrictivo. Los docentes son sobre todo valorados por su capacidad para responder a un activismo particular y no por su capacidad para producir conocimiento. Y eso termina generando un problema. Entonces elegimos, por ejemplo, docentes porque responden a este activismo, los consideramos moralmente superiores, y más bien otros que van en contra de la postura, a pesar de que ponen sobre la mesa buenas ideas, quizás no son tan valorados, y en ese momento nos daremos cuenta, yo diría, su profundidad democrática, y más bien se está inclinando hacia defender ciegamente una postura política sin la voluntad de poder dialogarla o discutirla, ¿no? Gracias, Jorge. Excelente intervención. Creo que le apuntala un poco la problemática, ¿no? En la que quisiéramos conversar, discutir con ustedes sobre esta dialéctica, diría yo, entre activismo y ciencia, específicamente en el caso de la psicología. No sé si hay alguna otra intervención de alguien más, o podemos darle la palabra otra vez a Ana María y Agustín, como para que reaccionen un poco a lo que se ha puesto sobre la mesa ahora, o a no ser que haya alguien más que quiera preguntar o participar. Parece que no. Entonces, de repente en la segunda vuelta, perdón, sí. Veo dos manitas. A ver, María y luego Paola, y de ahí ya vamos a Ana María y de ahí a Agustín. Sí, bueno, yo más tenía como un comentario que acerca de esta censura académica, yo más como
no creo que el problema en sí sea su discusión académica, puesto que por lo contrario esto justamente sería deseable, sino creo que la discusión en torno a esto es más tener cuidado con la divulgación de estas investigaciones, puesto que justamente su uso o tergiversación fuera del ambiente académico es lo que causa cierta controversia, ¿no? Como que se saca ciertas investigaciones que pueden resultar controversiales y se los usa para justificar o plantear argumentos que al final justamente van en contra de, digamos, poblaciones vulnerables. Ujú. Ok. Gracias, María Paola. Sí, buenas tardes. Tenía una duda, bueno, más que nada, sí, era una pregunta hacia Agustín, porque él mencionó que las peores opiniones son de aquellos profesionales de salud mental que predican la neutralidad. Entonces quería consultarle si se debería llegar a algún acuerdo gremial sobre problemas estructurales, ya que sabemos que muchas de las causas del malestar psicológico nacen de este tipo de problemas y bueno, como si hay discordancia en los psicólogos, creo que podría afectar la efectividad de la terapia. Eso es. Ok, Paola, seguro Agustín la ha anotado para responderte ahora que intervenga. Muy bien, entonces, a ver, creo que hay algunas miradas y, bueno, una pregunta. Y podemos, ¿no?, volver a conversar. Ana María, contigo empezamos y sigue luego Agustín. Bueno, sí, creo que se apunta a diferentes cuestiones, ¿no? Pensaba sobre la discusión de las ideas y, digamos, la inhibición de las posturas, buscando una pretendida neutralidad, ¿no? O una adecuación a la corrección política, ¿no?, de ciertos temas. Y esto, claro, nos toca con algo que podríamos llamar nuestro narcisismo profesional, digamos, nuestra identidad, de cómo queremos que nos vean, de cómo queremos ser reconocidos. Y esto en desmedro, ¿no?, de justamente el reporte de lo que hallamos o de lo que nos está mostrando la realidad, ¿no? Quería contarles, por ejemplo, de mi experiencia. Cuando empecé a trabajar con algunos psicopedagógicos en las universidades y a recoger el impacto que traía las denuncias de las chicas sobre los chicos, ¿no?, y estos chicos empezaban a buscar información o terapia directamente porque no entendían por qué estaban siendo denunciados, realmente se presentaban mal, estaban mal psicológicamente. Y esto no había cómo ocultarlo, no había cómo decir que esto no estaba ocurriendo, ¿no? Entonces nos pone a quienes tenemos posturas y asumimos posturas políticas, ¿no?, o ideológicas, claras, abiertas y libres, nos pone en un jaque, ¿no? Nos pone a pensar efectivamente si es que debemos restringir lo que encontramos para que no sea usado por otros grupos con intereses contrarios, o es que debemos hablar siempre con la veracidad, ¿no es cierto?, o presentar la información, y esto nos llevaría entonces a cambiar nuestras posturas, a flexibilizarnos probablemente. Y esto no es una cosa que solamente me pasa a mí, nos pasa a varios que estamos en ambos mundos, ¿no? En el mundo del activismo y también en el mundo de la actividad profesional. Creo que es más rico, el mundo se hace más rico, ¿no?, y nuestra mirada profesional se hace más interesante cuando empezamos a obtener matices de la aplicación de nuestra propia conocimiento, ¿no? En la clínica se hace mejor, por ejemplo, desde mi experiencia clínica, se hace mejor si es que yo puedo matizar con mis pacientes sus experiencias, ¿no?, justamente porque del otro lado, ¿no?, de las personas con las que estos pacientes se pueden vincular también están en procesos similares, de tratar de comprender, digamos, el control, ¿no es cierto?, de los impulsos, de los afectos, buscando vínculos mejores. Y si no, ¿no?, y si es que hay, digamos, posturas mucho más agresivas, encontrar también con los pacientes el conocimiento de sus límites, ¿no? Entonces, bueno, esto me lleva a pensar justamente que
el reconocimiento de mi postura ideológica, política y del activismo no tendría por qué estar reñida, ¿no?, con la honestidad profesional, con la investigación académica. Creo que es un efecto en permanente diálogo, ¿no?, con otros, y justamente por eso es más rico también el trabajo investigativo en grupo, ¿no? Y digamos, frente al trabajo individual, la clínica entendida como un trabajo individual, queda solamente el hecho de mirarlo también en comunidad, ¿no? Eso es lo que yo creo que diría en principio, pero bueno, vamos a ver qué dice Agustín, ¿no? Gracias, Ana María. Bien, yo voy a empezar respondiendo a la pregunta de Paola, porque Paola era la que hizo la pregunta, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí un poco retomo las otras ideas, si es posible. A ver, ¿por qué comentaba que los que un poco reivindican, pero no como una reivindicación de la neutralidad? O sea, sí, pues la reivindicación de la neutralidad en ciencia es algo correcto para tratar justamente de no irnos a un extremo u otro, o tratar de reducir los sesgos, sino más que reivindica, que si rogan. La idea es, yo soy un investigador neutral y lo que yo encuentro es la verdad, ¿no? Es decir, cuando la situación es más compleja. Y te lo pongo con un ejemplo. Hay una línea de la psicología que es muy potente, que tiene mucha evidencia científica muy robusta, que es la de la psicología positiva, pero que cuando se empieza a difundir en determinados medios, tiene como unos abordajes que son muy ingenuos, y entre otras cosas dicen, para ser feliz, tienes que aceptar lo que te toca en la vida, pues, ¿no es cierto? Y chévere que lo digas, pero a ver, todos tenemos las mismas condiciones de vida para ser felices, o sea, es decir, yo que durante pandemia, por ponerte un caso, y que estoy locazo y estoy con un nivel de ansiedad así y de privación de sueño por pandemia. Yo que en pandemia tengo una casa construida con material noble, que pertenezco a uno de los sectores privilegiados del país, que nunca me faltó un plato de comida en la mesa, que pude hasta tener a mis mascotas en buenas condiciones, que estuve cerca de mi familia, que no perdí a nadie de mi círculo familiar por la pandemia, que es una condición de fortuna así enorme. Claro, pues yo para ser feliz sí tendría que aceptar eso y decir, claro, Agustín, ya que te vas a quejar. Pero pongámoslo en una realidad social como la peruana, en la que la gente tenía muchas veces que transgredir, no porque eran malos ni porque eran un bando de sociópatas, sino porque tenían que salir a buscarse la vida en un país donde la estructura informal, donde las condiciones de vida no te permiten aceptar la realidad como es. Tienes que salir a buscarte. Y tienen más gente que murió, que más personas significativas, la pasaban mal, no tenían un plato de comida que llevarse a la boca, cosas por el estilo. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con, claro, el relato neutral te dice, acepta lo que te toca, pero bajo qué circunstancias, en qué contexto, en qué condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, tienes que aceptar lo que te toca para ser feliz. O sea, yo tengo que aceptar un gobierno dictatorial sumamente represivo para ser feliz, es decir, una visión que tiene que tiene más matices que se deberían discutir y que se pueden discutir desde las ciencias sociales, ¿ya? Y que son elementos justamente que traen a colación variables que tienen una connotación política o social muy potente, que contextualizan el momento, a la persona, a la sociedad, el momento en que se hace la afirmación. Entonces, un poco iba a eso, ¿no? Que quizás no es la reivindicación de la neutralidad, la ciencia pretende ser neutral y un poco creo que ya lo han anticipado las personas que me han precedido en la palabra. Sí, hay que tratar de ser lo más riguroso en la difusión de nuestros resultados, lo más honesto posible, tratar un poco de quebrar con nuestros sesgos. Es imposible quebrar totalmente, pero quebrar con nuestros sesgos y tratar de reportar todo, pues lo que se encuentra, nos guste o no nos guste, ¿no? O sea, creo que ahí Jorge también ha traído a colación que es ahí, al poner esta información sobre la mesa, que abres espacios de diálogo y posibilidades de construir mejores sociedades. También, por supuesto que también existen activismos que son muy perniciosos, que son normalmente los extremos. O sea, la persona que se reivindica como progresista y que se va al extremo, o conservador y se va al extremo, suelen ser muy peligrosas en estas narrativas. Que creo que se tendría que anteponer en todo caso como línea de base. O sea, hay un conjunto de acuerdos a nivel internacional y que las sociedades hemos en mayor o menor medida suscrito, que tienen que ver con una convención de los derechos humanos, con un conjunto de principios sobre la atención para alcanzar determinados objetivos de desarrollo, que eran los objetivos del milenio, que se van replanteando, incluso nuestros objetivos como sociedad, que están vinculados a lo que plantea
¿cómo se llama esta entidad? La de Planeamiento Nacional, que tiene unos objetivos de desarrollo que son bien interesantes y que están orientados pues a construir una sociedad más democrática, más inclusiva, más solidaria. Esos son elementos que son consensuales y que de hecho deberíamos apuntar en función a los resultados que obtengamos de nuestra información. Porque la información que no nos guste de alguna manera también es o el resultado que no nos guste de alguna manera también es profundamente informativo en materia de lo que podemos lograr o hacia dónde dirigirnos para lograr cambios consistentes en nuestra sociedad. No lo digo solo como psicólogo, lo digo en un enfoque más de ciencias sociales más amplio, ¿no? Porque sería mesiánico pensar que yo con mis investigaciones pues puedo dar una pauta para resolver ningún problema del país. Ya alguna vez un estudiante me preguntaba, profesor, ¿y qué hace con sus investigaciones? Escuche, me generó una duda existencial que hasta ahora creo que por eso no puedo dormir. Y me la preguntó antes de la pandemia. Entonces mi problema de insomnio viene de esa pregunta, no de la pandemia en sí. Pero en fin, sí hay, o sea, creo que más que, o sea, no es la reivindicación de la neutralidad, me corrijo, sino la rogación de yo soy un investigador neutral y todo es aséptico, en mi proceso de investigación y casi que trabajo en un laboratorio, cuando la realidad social no es necesariamente eso, y que hay un conjunto de variables que además están, que se van construyendo por decisiones que son decisiones políticas, que son decisiones sociales, y no necesariamente nuestras, también de otros, y que eso hay que tenerlo en perspectiva para que todas estas ramas de la psicología que nosotros estemos desarrollando tengan un impacto más profundo en el bienestar, ¿no? Coincido con Jorge con que existe un activismo antidemocrático. Creo que, por ejemplo, partiendo de posiciones progresistas muy valiosas, se ha llegado también en algunos lugares y en algunos momentos por cuestiones de raza, género, o algún otro criterio identitario, culturas de la cancelación que son muy peligrosas. Y es preocupante que exista un journal de controversial ideas. No sé por qué, porque no sé si el foco es que escriba un tipo tratando de reivindicar Mein Kampf de Hitler, que creo que no va por ahí la cosa, o sino que ya yo como un académico me siento vulnerado y tengo que de alguna manera expresarme en este medio con un seudónimo. Me parece peligrosísimo que alguien no pueda dar, o expresar sus ideas con nombre propio, por más que estemos en desacuerdo, porque del desacuerdo, como bien comentaba Jorge, surge el diálogo democrático. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para construir una sociedad democrática? Es una posición política también. ¿Y qué necesitamos para, en esta construcción de la sociedad democrática, brindar la información que viene de nuestra investigación? Ese es un debate, pues, abierto. O sea, creo que todo investigador quiere que su información esté disponible a todos y que se discuta. El que no quiere eso, o el que de alguna manera busca más, como decía, adeptos que personas que cuestionen esto o que se hable del diálogo, probablemente no merezcan ser llamados investigadores, pues, ¿no? Y lo otro, aunque con limitaciones, es cierto que hay un conjunto de procedimientos académicos y de investigación que tratan de asegurar cierta calidad, sobre todo en los procesos de difusión, se pasa por criterios de revisión por pares, doble ciego, que son bien cuestionables, ya, porque yo no sé qué pueden decir 2 o 3 revisores que muchas veces no entienden el tema que se les manda, pero bueno, en fin, por lo menos pasan 3 personas que te revisan anónimamente y que emiten un comentario y se abre un proceso de diálogo. Y se puede discutir, se puede debatir, y te pueden rechazar y tendrás que buscar otro espacio, o te aceptan o te ponen condiciones para aceptarte y se empieza a construir conocimiento. Bien, son un conjunto de mecanismos o criterios que de alguna manera se aseguran el control de nuestros propios sesgos en el procesamiento de información. A mí un montón de veces sí me han dicho, oye, pero ¿por qué estás diciendo esto si no tienes mucha evidencia? Entonces se argumenta, se construye un argumento razonable para eso, o efectivamente se retira o se matiza la afirmación, ¿no? Es decir, o sea, son varios elementos que tienen distintos niveles de control en el canon académico más formal, ¿no? Ahora, también hay todo un tema del capitalismo académico que puede traer otra discusión política de por sí, pero en fin, creo que hay algunos elementos que podrían ayudarnos a circunscribirnos a una actividad investigativa que ayude o que alimente el activismo, no una mezcla difusa de ambas, ¿no? Pensando en voz alta. Ok, muy bien, gracias Agustín. Y tenemos 2 manos levantadas, estaba Cheri primero y luego Gonzalo Falla. Sí, yo cortito porque tengo consejo y tengo que salir, y empezó y estoy acá. Solamente para decir 2 cosas muy breves, ¿no? Una que bueno, yo he estado medio siglo, voy para 47 años de trabajo de activismo y académico a la vez, investigación a la vez, publicación a la vez, tengo varias camisetas, no hay problema, se puede hacer y se alimentan mutuamente, ¿no? En la medida en que uno no pierda los límites. Y uno
siempre tiene que ser psicólogo, creo yo. Entonces eres un psicólogo activista y entonces haces tu activismo, pero no te olvidas de la ciencia, la evidencia, la rigurosidad, etc. Y eso te alimenta. Desde el activismo te alimenta la teoría y desde la teoría fundamentas el activismo y además los datos que has recogido ayudan a políticas públicas, a decisiones, a influenciar decisores, etc. Es muy, muy importante ese trabajo. Lo que quiero decir es que quien ha tomado conciencia de esto es la APA. Si ustedes leen lo que está diciendo la APA ahorita, tiene incluso pronunciamientos sobre el tema de psicólogo y activista a la vez. Y la APA destaca que es posible y que es importante, y es más, la APA se ha comprado el pleito ahora, de pedir perdón por una psicología supuestamente neutra que ha hecho mucho daño, instrumento de grupos privilegiados y sectores élite, de no reconocer la diversidad étnica, la discapacidad, los temas de género, los temas de diversidad sexual. Hoy día, por supuesto, cuestionas el término homosexual que se use como psicólogo, no se permite. En fin, está entrando a un nivel bien fuerte de cuestionamiento de la psicología que yo conocí y que ustedes cada vez están cambiando más, ¿no? Y que es importante que siga cambiando. Y creo que la universidad también, en la época mía no se permitía, está formalmente prohibido hacer activismo a los docentes. Yo me fui muchos años, casi 20, para poder dirigir 3 ONGs y trabajar en lo que me gustaba. Y he podido regresar ya como, no sé cuántos años llevo, ya que regresé como 20, donde es otra cosa. Es posible ser docente y también es posible tener posiciones políticas y tener contacto con el país y con el mundo y con los conflictos sociales, ¿no? Entonces yo creo que estamos cambiando y estas reflexiones son muy, muy necesarias. Yo agradezco al comité que esté relevando este tema, pero también es importante, creo, reconocer que, primero que nada, actuamos como psicólogos, ¿no? Eso es lo que sí me preocupa, que a veces nos olvidamos de la psicología y podemos caer muchas veces peligrosamente en ideología. Entonces ahí necesitamos sustento en evidencia y en ciencia porque estamos formando opinión, nos están mirando como psicólogos, no como fulanito. Y entonces uno tiene una voz autorizada que tiene que ser muy responsable en lo que dice o no dice y cómo lo dice, ¿no? Bueno, eso, quería decirlo y despedirme y agradecer a los ponentes y espero que siga riquísimo el diálogo. Agustín, te disculpamos en el consejo. Buenas tardes a todos. Gracias, Susana. Gracias, Cheri. Gonzalo, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? No, como dice la doctora Rabús, no solamente es posible tener una posición, sino que es inevitable tenerla. Somos ciudadanos, somos psicólogos y ciudadanos al mismo tiempo. Lo que quería comentar es que recordaba, la escuchada de Ana María y Agustín, alguna vez le hice una broma a un amigo de una universidad determinada, le dije que era un aproconductista. Quiero un poco jugar con esa, ¿no? El APRA y la posición que en esta universidad determinada hay frente al conductismo. Pero luego le estaba dando vueltas al tema y me preguntaba si hay vasos comunicantes entre corrientes psicológicas, ¿no? o espacios de trabajo, no ámbitos de trabajo, y las posiciones políticas de estos profesionales. Yo sospecho que sí, en realidad no lo he investigado, ¿no? De repente alguno de los invitados pueda comentar algo al respecto, ¿no? Y lo digo porque también hay un activismo dentro de la psicología respecto a las corrientes psicológicas, ¿no? Los conductistas de pronto son los más visibles, pero no solamente, ¿no? Hay también algo de activismo en ese sentido. ¿Por qué? Porque el activismo también tiene algo de verdad revelada, ¿no? O sea, no solamente una posición axiológica, sino incluso epistemológica. Entonces, se pretende también darle a los demás, al gran otro, una posición de cómo son las cosas realmente, ¿no? Al menos hay una pretensión en ese sentido. De pronto alguno de los invitados pueda comentar algo al respecto entre esta relación, entre estas corrientes, la adopción de una posición dentro de la psicología y la adopción de una posición en la polis, ¿no? Eso quería comentar. Gracias. Gracias, Gonzalo. No sé si hay alguna participación más, alguna pregunta más de alguien que esté no sé, con alguna duda o que quiera presentarnos su postura sobre el tema. Justamente es lo que enriquece este diálogo. Hay un montón. ¿Sí? No sé.
Ana Paula, ¿querías decir algo, me pareció? ¿O no? Parece que no, me pareció. Entonces aprovecho, como no hay intervenciones ahorita cercanas, para retomar un poco, y en verdad para pedir una aclaración a la intervención de María. María intervino en, ¿no?, la ronda anterior, antes de Paola, que Paola planteó una pregunta. María no planteó una pregunta, más bien puso sobre la mesa no sé, por eso quería que nos aclares, no sé si era una pregunta quizá, aunque no la enunciaste como pregunta, o tu posición, o una crítica a esa posición, pero si no te entendí mal, tú lo que dijiste, María, era que efectivamente algunos estudios, resultados de estudios se ocultan, o no se difunden, o no se deberían difundir, o sea, no me queda tan claro, por eso lo retomo, porque de alguna manera pueden ir contra ciertas agendas que son importantes, o afectar de alguna manera a grupos que son vulnerables. ¿Te entendí bien el argumento? No sé si lo estabas preguntando, No, María. no, sí, solo era un comentario que no, yo justamente me refería a que justamente debería haber estos espacios para que se puedan discutir cualquier investigación que sea con las, si bien tenga base, o sea, con el requisito que tengan las bases de calidad que cualquier investigación debería tener. Entonces, debería existir estos espacios aunque sean controversiales los resultados, pero debería haber como cierto cuidado en ámbitos fuera del académico, no en el académico. O sea, en el académico cualquier cosa, investigación de calidad debería estar, pero fuera de ello como que ciertos personas que no tienen entendimiento sobre los estudios o cómo se han llevado a cabo, como que los utilizan y como que los tergiversan para sus otros fines. Y tú estás, porque lo que estás diciendo es polémico, en verdad. Tú estás, digamos, diciendo que cuando dices habría que tener cuidado, ¿qué cuidado te imaginas que habría que tener, o cómo lo ves? Porque sería interesante poder conversar sobre eso también. O sea, digamos, a ver, no me tengo un ejemplo ahorita, pero yo como que más o menos lo relaciono con casos polémicos que se popularizan y como que sacan conclusiones generales acerca de que eso es lo que debería, es como ocurren las cosas. Por ejemplo, esto va a sonar ya más fuera del tema, pero en casos como denuncias de que una mujer ha mentido acerca de una denuncia contra su agresor, como que dice, ya, una mujer mintió, entonces todas las mujeres mienten acerca de las denuncias que tienen. Por eso digo que se ha de tener cuidado con estas pronunciaciones que se hacen en general. Ok, a ver, veo a Plinio Cárdenas con la mano levantada. Plinio, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Perdón que no puedo prender mi cámara, estoy con un poco de desorden atrás, entonces para no pasar roche, voy a hablar así nomás. Sí, es súper interesante estar acá, me puede dar un tiempito y súper interesante, ese tiempo no venía a las conversaciones del comité y solo quería aportar un par de ideas. La primera, resaltar un poco lo que dijo Agustín, me parece súper importante el reconocimiento de que todos tenemos una ideología y el ejercicio constante de reconocer de justamente cuál es la ideología, de dónde parto, o sea, desde dónde estoy haciendo estos estudios, desde dónde estoy comunicando. Y claro, a veces nos falta tiempo, a veces por la misma mecánica de la profesión hacemos, pero siempre me parece importante tener como este tipo de espacios o cualquier otro espacio en el que nos preguntemos desde dónde estoy hablando, desde dónde estoy haciendo investigación o cualquier labor que haga de la profesión. Porque siempre hay sesgos y no está mal en realidad, más bien creo que es como una motivación. Yo lo entendí algo así, Agustín, como finalmente tu postura, tu ideología te motiva a seguir un camino u otro y eso me parece importante explicitarlo. Mientras más claro esté, me parece que va a ser mejor para todos. Y el otro punto que quería tocar, que no se ha tocado mucho ahora, quizás sí, pero de manera medio transversal, es el tema de la comunicación y divulgación de los resultados y en general del quehacer científico, porque muchas de estas conversaciones que tenemos, claro, las pensamos en un contexto en el que todos más o menos entendemos del tema,
sí, pero luego esos resultados terminan polemizándose cuando llegan a las personas que no necesariamente conocen sobre los temas, particularmente no conocen sobre género, no conocen sobre temas de etnicidad, no conocen temas de racismo. Y ya pensando particularmente sobre la comunicación como un elemento sobre la divulgación, me ponía a pensar en eso, ¿no? En qué tanto desde la academia le prestamos atención a eso, ¿no? A la comunicación y divulgación de los resultados, a preocuparnos porque los resultados lleguen a personas que no necesariamente conocen del tema a nivel súper académico y súper profesional, ¿no? Y en ese contexto importa mucho la forma, importa mucho el propósito de la comunicación. Ya es un contexto muy distinto al académico que es en el que estamos familiarizados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto solo para cerrar, durante la pandemia, las críticas a las vacunas en cualquier contexto, era un tabú absoluto. Y yo a veces escuchaba dudas, preguntas, que eran como, esta pregunta tiene lógica, pero claro, en este contexto hablar de este tema y de la forma en la que estás exponiendo tus argumentos, claramente nadie te va a escuchar y al contrario, es totalmente contraproducente para el contexto. Entonces también me ponía a pensar un poco en eso, ¿no? En cómo muchas veces o sea, la falta no está en este proceso previo de investigación, de análisis, academia, sino más bien el siguiente paso que es comunicar los resultados y el análisis y en general el quehacer científico, ¿no? Bueno, eso, gracias. Ya es un punto adicional, efectivamente. Gracias, Plinio. Está la mano de Rose, y de ahí voy a hacer un comentario. Sí. Hola, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Ya, justo sobre este punto que comentaba, creo que era María, sobre cómo podría ser problemático, cómo el público general se aproxima a estos estudios para, integrarlo en su propia ideología, que muchas veces puede ser una ideología conservadora, digamos, no sé, racista o etcétera, ¿no? Cualquiera de esos temas. Entonces, justo me hizo pensar sobre, por ejemplo, estaba viendo en YouTube, hay una chica que hace análisis de estudios y justo se habló de un estudio que mencionaba sobre que, por ejemplo, los países en Estados Unidos, no los países que estoy hablando, los distritos, como estados en Estados Unidos, los distritos liberales eran mucho más incompetentes en los conservadores, ¿no? Entonces hizo ella un análisis de este paper y se comprobó que habían sesgos en la aproximación metodológica y en la interpretación de los resultados. Y entonces ahí como que se puede ver que incluso, o sea, si bien sería ideal que los investigadores se aproximen desde la honestidad e intentar ser lo más imparciales posible, que es muy difícil, es muy difícil no encontrarse sesgados por algún tipo de ideología que ellos comparten, ¿no? Entonces, ahí mismo se nota lo que ya se han mencionado, la ciencia no es neutral, de alguna manera siempre ocupa o se posiciona políticamente. Y entonces este tipo de estudios muchas personas, digamos, conservadoras, lo emplean para decir, el liberalismo no sirve, como estos partidos no deberían existir, etcétera, o cosas por el ejemplo. Entonces, a mí me hizo pensar un poco lo que mencionaba mi compañera sobre esto. Gracias, Rose. A ver, algunos comentarios generales para darles nuevamente la palabra a los invitados. Lo primero es que lo que estás mencionando no solamente son las personas conservadoras las que interpretan en esa línea, sino cualquier persona del otro extremo también. Lo que pasa es que interpretará otros estudios y de otra manera, ¿no? Pero digamos que toda persona interpreta, obviamente, lo que lee con sus filtros, ¿no? Y hay que hacer todo un esfuerzo para ser más objetivo, digamos, ¿no? Aunque aquello que estemos leyendo, en fin, contradiga realmente ejes pues casi de nuestra identidad, creencias que son pues importantísimas en nuestra subjetividad, etcétera. Entonces lo quería aclarar porque parece que son los conservadores los que tergiversan, los que usan, ¿no? Y en verdad podrían ser, como dijo Agustín, cualquiera de los dos polos, ¿no?
en general. Eso por un lado. Y lo otro que quería retomar, y a ver si por ahí, además de contestarle a Gonzalo, que creo que ha lanzado una pregunta interesante a los invitados, también podíamos retomar por aquí, es el tema de los límites, ¿no? O sea, Jorge ha introducido una distinción importante entre el activismo restrictivo, como lo llamó, y el activismo democrático, y me da la impresión de que estamos de acuerdo, más o menos todos, en que hay un activismo democrático que es bienvenido, ¿no? La intervención de Cheri también fue por esa línea, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, la gente tiene causas en las cuales cree y pone sus esfuerzos, y es parte de nuestro ejercicio ciudadano, de nuestra expresión moral incluso, ¿no? Intentar que el mundo sea mejor, ¿de acuerdo? En eso creo que estamos todos coincidiendo. Sin embargo, claro, me hago la pregunta, bueno, ¿cuáles son los límites? Porque hay que ser consciente de los límites, ya, sí, pero ¿cómo? ¿Y cuáles son? Y ese creo que es el punto que probablemente no lo vamos a resolver en este diálogo, que nos queda menos de una hora ya, pero sí es importante por lo menos plantearnos la pregunta, ¿no? O sea, yo tengo, a ver, un ejemplo concreto en esta línea que a mí siempre me ha cuestionado y que no tengo una respuesta para él, y es el uso del lenguaje inclusivo. A mí particularmente no me gusta el lenguaje inclusivo, no me hace ningún ruido utilizar el lenguaje como siempre lo he utilizado, entiendo que es una señal de reconocimiento y trato efectivamente cuando es pertinente utilizar el lenguaje inclusivo. En algunos casos siento que más bien interrumpe la lectura, etcétera. En otros casos me parece que es una cuestión que no aporta nada y que es bastante simbólico, pero que a veces no necesariamente va por ahí, digamos, la resolución, pero efectivamente algunas personas que son muy activistas de esta causa obligan, por ejemplo, a los estudiantes a utilizar el lenguaje inclusivo, incluso a veces hasta con la X, ¿no? Y bajan nota. Entonces, eso lo he escuchado y lo sé de varias fuentes, ¿no? Y en varias universidades, no solamente en la nuestra. Entonces, a ver, ¿eso qué cosa es? Uno puede, digamos, ser un abanderado del lenguaje inclusivo como una reivindicación, etcétera, y hay todo un conjunto de creencias, ¿no? Y una ideología que es absolutamente respetable. Incluso hay manuales de cómo incorporar el lenguaje inclusivo, etcétera, pero es una transgresión ya de un límite obligar, porque finalmente usar el lenguaje inclusivo es una postura política. Y entonces, ¿yo con qué derecho te obligo a ti a tener la misma postura política que yo? ¿No? Lo planteo como pregunta, yo tengo mi postura, pero no es necesario que yo la diga, ¿no? Entonces, me hace ruido, y lo quería traer como ejemplo, porque me parece un ejemplo importantísimo para poder empezar a analizar de alguna manera el tema de los límites. ¿Cuáles son los límites? Aunque la causa que defendamos sea absolutamente justa, digamos, ¿no? O sea, y de repente estamos, pues, tenemos toda la razón, vamos a decir, ¿no? Nos acompaña, pues, la moral, la ética, el todo. Aún en esas condiciones, digamos, hemos transgredido, ¿no? Un límite al intentar, en este ejemplo concreto, obligar a un alumno a escribir de esa manera, habiendo otras, o no. Entonces, bueno, mi pregunta por los límites va por ahí, ¿no? Veo la mano de Jorge, que seguro quiere decir algo sobre ese tema, y luego les doy la palabra nuevamente a los invitados. No sé si quieren Ana María y Agustín, o invertimos el orden como ustedes quieran, ¿no? Jorge, sí. Yo quería sumar algunas cosas sobre lo anterior, porque se hablaba sobre la información, ¿no? O sea, cómo darle la información a la gente que se deriva de los estudios. Entonces, me parece que ahí hay posturas en diferentes niveles, ¿no? La razón de que exista este journal sobre el que hemos conversado es que hay personas que consideran que hay información que no debería llegar a la gente, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacen es intentar censurar a las personas que dan esta información. Hay otros que tienen una posición que podría ser un tanto intermedia, y es, hay que matizar lo que decimos, ¿no? En Estados Unidos, en algunas universidades se han empezado a sumar lo que se llama sensitivity readers, ¿no? Algo así como lectores de sensibilidad, que lo que hacen es leer las cosas antes de que se publiquen, para, en teoría, proteger a las personas de lo que puedan leer.
Entonces es como una especie de editor, ¿no? Entonces este paper pues dice una serie de cosas que puede herir una serie de sensibilidades, probablemente de algunos grupos activistas o de algunos grupos que tienen una postura política particular. Entonces hay que sumar unos lectores de sensibilidad previamente que lean los textos y que digan, no, esto va, esto no va, esto hay que decirlo de manera distinta, ¿no? Y así puedo dar un montón de ejemplos de filtros de este tipo, ¿no? Entonces, en realidad la postura que yo tendría, y es la que me gustaría poner sobre la mesa, es que hay que ser realmente muy egocéntrico para pensar que hay que proteger a la gente de la información. Es justamente poner la información sobre la mesa lo que permite discutir sobre ella y luego decir, ah, mira, no, este estudio está sesgado, acá la muestra estuvo mal, este académico que ha hecho ese estudio no lo puede defender racionalmente. Es justamente poner los estudios sobre la mesa lo que permite que haya una discusión democrática sobre los mismos. No hay que proteger a la gente de la información. Me parece que es también a veces un reflejo de una postura activista, ¿no? Yo quisiera además sumar otra cosa, ¿no? O sea, si hiciéramos un análisis analítico de la palabra activista, podríamos empezar a ver muchos más problemas de los que vemos. Voy a decir esto a pesar de que no estoy del todo seguro, ¿no? Un activista, si es que analizamos el concepto, es una persona que conoce una verdad o que dice que la conoce. Y como la conoce, lo que hace es poner una serie de temas sobre la mesa y defender una serie de ideas. Pero una persona que ya conoce una verdad y que está muy seguro de ella y por eso la defiende de manera activa, ¿no? De ahí viene la palabra activismo, muy probablemente, como ya siente que tiene la verdad, puede, en consecuencia, negarse al diálogo. Entonces, claro, yo antes hacía una diferencia entre activismo democrático y activismo restrictivo, pero otra manera de analizar el asunto es haciendo un análisis, digamos, una especie de evaluación analítica de la palabra activista, y eso podría decirnos que activista democrático podría ser un oxímoron, ¿no? Es decir, podrían ser dos palabras que están juntas, pero que de alguna manera se contradicen, ¿no? No lo sé, digamos, lo pongo sobre la mesa. Y una tercera cosa y última es que me parece que el ejemplo que ha dado Susana es bastante claro de eso, ¿no? A veces reivindicamos mucho la diversidad de género, la diversidad de raza, ¿no? Pero nos olvidamos de defender el tipo de diversidad más importante de todas, que es la diversidad de pensamiento. Entonces, si alguien por querer poner sobre la mesa la diversidad de género, lo que hace es obligar a otros a escribir o hablar de una determinada manera, lo que está haciendo es poner sobre la mesa un tipo de diversidad para bajarse otra, ¿no? Querer obligar a todos a tener una manifestación política particular yendo en contra de la diversidad de pensamiento. Estamos muy preocupados por la diversidad, pero nos olvidamos de la diversidad más importante, que es la diversidad de pensamiento, ¿no? Yo lo pararé ahí. Gracias, Jorge. No, súper importante porque además tenemos en el chat la pregunta de Stephanie que va en esa línea, ¿no? Ella nos dice, bueno, justamente ese tema y pregunta si es correcto, si es un ejemplo de activismo, etcétera. Jorge ha dado algunas pistas por ahí. De repente los invitados pueden retomar el tema, no lo sé. A ver, le voy a dar la palabra a Aldo y de ahí ya como para ir cerrando, pasamos nuevamente a la última ronda con Ana María y Agustín. Aldo, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, me quedé pensando en el primer punto que puso Jorge sobre la libertad del flujo, digamos, de la información, especialmente vinculada a estudios. Y me quedé pensando fuerte porque con este tema del COVID, una cosa que quedó en evidencia, de cómo se llegaban rápidamente a las redacciones estudios que estaban en determinada etapa, ¿no? Creo que el caso más sonado fue esta confusión, hasta cierto punto seguramente deliberado, ¿no? De mostrar los resultados parciales de un estudio para bajarse una compra de vacunas, deben recordar el caso. Pero en general, esta facilidad con la que ahora hay acceso a estudios preliminares todavía no contrastados, porque en el ciclo de la investigación, digamos, falta la discusión. Cuando ya están los resultados, los colegas empiezan a ver el método, ¿no? Y empiezan a correr el mismo estudio, digamos, y empezar a validar. Y digamos, y después recién empiezan a incorporarse al ritmo de cada disciplina estos conocimientos. Pero debido a la facilidad con la que ahora se acceden a los estudios primarios,
es súper fácil que o sea, es fácil armar un titular de tipo, universidad tal, determina que tal cosa ha pasado, ¿no? Y cuando le das doble clic, oye, no, ese es el estudio de un estudiante de pregrado que hizo una pequeña muestra que salió con esas conclusiones, ¿no? Y que aún nadie la ha discutido, ¿no? Entonces, lo que creo que estamos no prestando suficiente atención en el debate sobre qué tanta información debe llegar al público, no está tomando en cuenta suficientemente rápido lo fácil que es ahora mover la información, a diferencia de hace 50 años, 40 años, 30 años, donde el primer filtro era el acceso. La gente no accedía a los resultados de estudios primarios masivamente porque hasta que no eran publicados y luego procesados por una prensa especializada y luego por difusores, digamos, más sociales y culturales, era imposible que la gente tenga acceso a estos estudios que todavía no habían sido validados y contrastados, ¿no? Entonces, creo que ahí nos estamos quedando más bien desde la academia en primero posicionar la importancia de que los estudios, una conclusión todavía falta ser verificada y validada para poder empezar a hablar de ella de cierta forma, o para que en todo caso movernos más rápido respecto a cómo funcionan los journals y qué es lo que realmente es, digamos, cuál es la calidad de lo que se está difundiendo, ¿no? Pues, digamos, la información ya es así de rápida, eso no se puede controlar, no se puede regresar. Lo que tenemos que de pronto posicionar es cómo retomamos la narrativa o posicionamos desde diferentes disciplinas, en este caso la psicología, el tipo de información que nos gustaría que por su calidad, no por lo que dice, no por su orientación política o lo que sea, sino que ya ha tenido las rondas de revisión, ya tienen como criterio de conocimiento difundible, ¿no? Entonces, nada, me quedé pensando en eso y en el rol más bien que nos estamos cuestionando el mensaje, pero no nos estamos dando cuenta que la realidad es mucho más rápida y no estamos como actuando sobre eso para agregar la calidad. Y por ahí que hay una chamba pendiente. Muchas gracias, Aldo. Bueno, a ver, son varios puntos, ¿no? Hay algunos comentarios en el chat que daría, en verdad, pienso, para volver a abrir, y no tenemos tiempo porque son importantes de discutir. De repente, no sé, Ana María o Agustín quieren decir algo. Está Rogos que dice, lo voy a leer ya, hay pensamientos peligrosos que niegan derechos, no tienes que pensar igual sobre un tema, pero el límite de la tolerancia es la intolerancia, hay varios que coinciden. Bueno, hemos puesto sobre el tapete varias aristas, creo, del tema de esta relación, ¿no? Entre ciencia por un lado, específicamente la psicología, y el activismo por el otro. No hemos agotado el tema ni mucho menos, pero por lo menos creo que se han dado algunas luces, ¿verdad? Como para complejizarlo, pensarlo, mirarlo desde otras aristas quizás, y continuarlo debatiendo. Entonces, como para cerrar, invito nuevamente a nuestros invitados a que nos planteen algunas ideas o le den un cierre un poco a las posturas, o si quieren responder algunas de las preguntas o reaccionar a algunos de los comentarios, también tienen ahora un tiempo, ¿no? Ana María, también, y Agustín. Bueno, gracias, Susana, ¿no? La verdad es que está bien nutrido y variado, ¿no? Las aristas que se levantan. Quería, a ver, brevemente algunas cuestiones. Empezar por el comentario o la pregunta provocadorísima de, no sé si así se dice, de Gonzalo Falla, sobre las coincidencias que podrían haber en los cuerpos teóricos, ¿no? Con posturas políticas o ideológicas. Yo me permitiría dudarlo, ¿no? Creo que no, creo que tiene que ver más que con la teoría, que de cierta manera también, claro, las comunidades van orientando, ¿no? El desarrollo teórico, pero también puede ser con los tiempos y las comunidades profesionales que se adhieren, ¿no? Más que con la teoría en sí misma, que siempre es perfectible y discutible, ¿no? En ese sentido, no sé de los conductistas, pero por ejemplo el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis tiene todo un cuestionamiento, ¿no? Amplísimo y profundo acerca de el machismo, la misoginia, que según alguna mirada impregna, ¿no? La teoría, ¿no? O posturas homofóbicas también al interior de la teorización. Y esto, bueno, en la medida en que las comunidades profesionales se permiten dudar, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer en la ciencia? Dudar de lo que sabemos, dudar de lo que observamos, ¿no es cierto? Saber que es perfectible, bueno, en esa medida, en la medida en que las comunidades se permiten esto, es lo que decía,
pues las teorías van cambiando también, y por lo tanto también las formas de aproximarnos a nuestras prácticas, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en el psicoanálisis y en la clínica, esta se amplía en la medida en que un sector del psicoanálisis empieza a mirarse críticamente. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Pero también nos pone en relevo la duda y los límites, ¿no? La duda nos pone límites. Yo creo que esto es importante cuando hacemos producción académica, ¿no? La duda nos evita caer en los dogmatismos. Y la lógica nos va a permitir evaluar la consistencia de nuestros planteamientos y de nuestras ideas, ¿no? Y creo que esto no debería ser solamente para la producción académica, científica, sino también para el activismo, ¿no? O sea, creo que es provocadora también la postura de Jorge, y no sé si sea un oxímoron plantear el activismo democrático. En todo caso, habría que preguntar cómo ese activismo en nuestro país habla de cómo nosotros asumimos las ideas, las discutimos o no las discutimos, nuestras posturas, ¿no? La dificultad, creo, en el Perú de asumir posturas políticas. Creo que esto quizás pueda ser así, ¿no? Hay otros países donde el activismo puede ser, sí creo, un poco más democrático, ¿no? Y hablando justamente de cómo la duda nos pone límites y nos protege del dogma, pensaba yo, digamos, reflexionando sobre las preguntas cuestionadoras, ¿no? Provocadoras que invitaba a Chavela a reflexionar. Yo pensaba que el activismo también podía ser una búsqueda de poner límites en la sociedad a situaciones que deberían tenerlas y no las tienen, ¿no? Vuelvo al tema, por ejemplo, de la violencia sexual o concretamente el abuso de niños, por ejemplo, ¿no? En nuestro país es bastante difundida la violencia como método de crianza. Y esto no es suficiente con las leyes que existen, no es suficiente con las investigaciones que existen. Se necesita hacer activismo, es decir, estar hablando del tema, recordándolo, gerenciando, digamos, ¿no? Agendas y posicionando el tema, ¿no? Sobre la mesa y permanentemente activismo, ¿no? Entendido como el activismo democrático, podría ser, pero yo creo que es necesario, ¿no? Un nivel de activismo, de transitar de lo académico al activismo, creo que es importante, que es necesario, pero sin que eso implique una renuncia a la actitud con la que nosotros nos acercamos, la actitud de humildad, ¿no es cierto? Conservadora, entre comillas, ¿no? Conservadora en lo académico, ¿en qué sentido? En el sentido de que si yo no puedo argumentar sobre un punto, si yo no puedo dar cuenta sobre algo que quiero afirmar, si yo no tengo evidencias o no tengo cómo sostener, mejor no lo digo, ¿no? Y me lo reservo para seguir indagándolo. Esta actitud debería también ser trasladada cuando desde la academia hacemos activismo, justamente para plantear sobre la mesa las problemáticas que queremos levantar, que queremos que sean legisladas, atendidas, ¿no? Visibilizadas, y porque nos pone a los activistas, me voy a incluir también allí, no voy a zafar el cuerpo, digamos, me voy a poner ahí, nos pone también un sentido ético, ¿no? Que debe regir tanto en nuestro mundo académico, en nuestra actividad académica, como en lo que vamos a realizar. Creo que finalmente la ética en el activismo va a plantear no solamente cómo queremos vivir, ¿no es cierto? O sea, qué queremos conseguir en la sociedad, cómo queremos hacerlo, sino los medios por los cuales también lo vamos a hacer. Y en ese sentido, digamos, si decimos, ¿no? Para tomar la pregunta que está ahí en el chat flotando, ¿no? Si decimos que somos intolerantes ante la intolerancia, yo me preguntaría, en principio suena bien, ¿no? O sea, digamos, el activismo también tiene esta cosa de tener frases impactantes, ¿no? Suena bien en principio, sí, bueno, si pienso, no sé, en el nazismo, ¿no?
suena chévere, pero no siempre va a ser con los temas que a uno le parece, ¿no? O sea, digamos, ser intolerantes con la intolerancia implica que yo, fulana de tal, voy a poner los límites de los temas que a mí me parecen intolerantes. Entonces, bueno, eso allí ya nos coloca en un terreno bien problemático, profundamente debatible, ¿no? Y que creo que personalmente yo lo zanjo siendo, como decía, conservadora entre comillas, ¿no? Que es un poco la actitud que tenemos en la clínica además, ¿no? No podemos, pensando, por ejemplo, en algún caso en el que una chica supuestamente venía por una cuestión de violencia sexual, según su madre, pero en el análisis de las sesiones, mes tras mes, semana tras semana, finalmente la chica asumía, ¿no es cierto?, que la experiencia no fue una violación, sino que hubo un consentimiento de su parte que no quiso aceptar por una serie de situaciones en su vida, ¿no? Entonces, la posición cauta, para no usar la palabra conservadora, sino la posición cauta tiene que ver justamente con la posibilidad de errar, ¿no? La posibilidad de hacer daño justamente si es que nos ponemos tajantes, ¿no? frente a una circunstancia. Bueno, los casos siempre, cada caso es bien debatible, ¿no? Porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de protección a animales, de protección a niños, o sexualidad, por ejemplo, ¿no? Vivida desde el mundo adulto, la sexualidad vivida en el mundo infantil o adolescente, ¿no? Y la ley también cambia, pero también van cambiando, digamos, las ponderaciones que se hacen en cada uno de esos casos, ¿no? En todo caso, creo que el activismo tendría que ser consciente de sus propios límites, ¿no? Y esos límites justamente nos llevarían al sentido ético que creo levanta el activismo y que no siempre está, digamos, puesto en la escena de las acciones, ¿no? de las acciones militantes de la calle o de las redes sociales, ¿no? Finalmente, ¿qué queremos y cómo lograrlo? Es la pregunta. Si en cómo lograrlo nos vamos a bajar los valores democráticos o la experiencia ciudadana, ¿no? De libertad, ¿no? De veracidad, creo que esto allí nos indicaría, ¿no? Un límite claro para el activismo. Esto creo. Ana María, muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a Agustín. Gracias, Susana. Son muchas cosas que han venido, entonces no sé si responda a todas o pase por todas, las dos que más o menos recuerdo, y es más, no sé si las dos porque mientras sabe la primera probablemente olvide la segunda ya, considerando mis problemas de memoria. Quiero retomar lo que comentaba Gonzalo en función de una experiencia personal. Cuando yo fui a Brasil, yo fui invitado a un grupo de psicología política. Yo soy psicólogo, o sea, es decir, yo trabajo psicología política y psicología social, pero de hecho de formación soy psicólogo social. Y en Brasil había una tensión bien interesante entre la psicología social y psicología política en algunos espacios académicos porque se vinculaban a dos espectros ideológicos. La psicología política era más militante, más activista, más de izquierda, si se le podía posicionar en un espectro ideológico, mientras que la psicología social era cualitativa, crítica y cualitativa, ¿no es cierto? Que además es esa discusión entre los métodos y cuál nos provee qué en términos de calidad de la información según nuestros sesgos ideológicos. Y la psicología social para ellos, por lo menos en los grupos en los que yo me movía, de psicología política, era más conservadora, más pro-establishment, esta narrativa que hay desde la psicología social crítica, que la psicología occidental es más bien una herramienta para dominar a las personas y hacerlas que se adecúen a un conjunto de demandas de la sociedad sin sublevarse ante ellas y cosas por el estilo, y porque era cuantitativa también, ¿no? Entonces yo llegaba y hacía cuestiones con estadística, les explicaba algunos temas estadísticos y me miraban como de reojo, ¿no? Yo llegaba de otra tradición académica o de otro grupo de escenario académico y el contexto explicaba muchas cosas, ya porque habían habido tensiones históricas entre algunos psicólogos sociales emblemáticos y su rol en la dictadura y cosas por el estilo que después ya uno se va enterando más a nivel de chisme, que no es la idea de entrar en ese detalle acá, pero que explicaban esas tensiones. Ahora, al final de cuentas, ¿qué es lo que se logró hacer en función a los proyectos que yo llevaba, de los que ellos tenían, de los temas que trabajamos?
conciliar posturas metodológicas, por lo pronto, lo cuantitativo con lo cualitativo y un diálogo relevante entre ambas. Por supuesto, habían también algunas variantes epistemológicas. Yo no soy muy buen epistemólogo, pero entiendo que algunas conciliaciones se lograron. Creo que merece la pena que se haga el esfuerzo, que no siempre es posible y no siempre es necesario también, ojo. Creo que en todo caso, sobre lo que plantea Gonzalo, sí merece la pena hacer el esfuerzo en aquellos casos en que sea viable o sea, partir de una posición un poco más ecléctica o introducirse en una posición más ecléctica tanto en términos metodológicos como en términos epistemológicos, porque da buenos resultados y porque además dialogan bien los resultados de una u otra herramienta y de una u otra aproximación. Pero entiendo que no siempre sería necesario. Merece la pena el esfuerzo, pero no lo forzaría más allá de las posibilidades que uno tiene como investigador o de los grupos en los que está. Lo comento porque me llamó la atención y me resonaba mucho con lo que Gonzalo traía de esta idea de hacer converger alguna, o de si merecía la pena hacer converger algunas de estas vertientes, ¿no? Luego, han comentado cuestiones que tienen que ver con la idea del activismo democrático. Yo creo que Jorge parte de una idea de que claro, el activismo nos lleva a una discusión sobre una verdad, pero yo creo que es una verdad difusa, ¿ya? O sea, creo que consensualmente, o casi consensualmente, estamos de acuerdo con que, no sé, el racismo es malo, la violencia de género es mala, etcétera, etcétera. Lo que no tenemos tan claro, y ahí es donde podría entrar la investigación a dar algunas respuestas, es en términos de prevalencia, cuáles son las expresiones de la violencia que son más perniciosas, que tienen efectos más negativos, para tratar de priorizar la atención a ellas. ¿Cuáles son los efectos del racismo? ¿Cuáles son las condiciones que producen racismo en una sociedad como nuestra, que son los que realmente al intervenirse modificarían este tipo de problema, ¿no? Creo que por ahí podría abordarse una aproximación, un activismo para la democratización, si no queremos que sea democrático, para la democratización, en todo caso, ¿no? Sin dejar de lado que existe efectivamente, o que existen distintos tipos de activismos que son más restrictivos. Y un tema que a mí me parece bien interesante en esta línea es también, hace poco he estado asesorando una tesis sobre feminismo. Yo, por supuesto, no me puedo considerar feminista. Tengo algunas simpatías sobre algunas o sobre la reivindicación del feminismo, pero lo que se plantea desde la revisión de esta tesis que la hace una egresada nuestra, Fernanda Soria, es que, claro, hay distintas olas del feminismo, hay distintos momentos en los que el feminismo se va dando en distintas sociedades, que tienen distintos alcances, que tienen distintas reivindicaciones, y que más pertinente es que hablar de un activismo feminista es hablar de activismos feministas o de feminismos. Y eso tiene distintos matices porque hay algunos que probablemente nos van a gustar más que otros, hay algunos que van a estar en una situación más de poder que otras, y sobre eso incluso hay que establecer también un conjunto de diálogos para ver cuáles son, o en qué medida esta variabilidad apuntala a un proceso de democratización en relación a las relaciones de género, ¿no? Y la igualdad, la equidad de género. Entonces yo creo que ahí había unos debates interesantes porque incluso dentro del mismo activismo o de los mismos activismos feministas habían críticas a posiciones previas, a posiciones que coexistían, ¿no? La taxonomía era súper compleja. Ya yo quedé fascinado de acompañar esa tesis porque, insisto, yo no soy feminista y entender un poco más el fenómeno desde adentro, pues te da cuenta de que hay un conjunto de reivindicaciones y algunas, y esto es una opinión personal, que podrían considerarse o que podrían tornarse peligrosas también, ¿no? Un poco estas que están más alineadas con las culturas de la cancelación, eso en extremis, ¿no? Sin estar expuestos a la información. Y esto lleva a otro punto, que es el tema de Jorge sobre, claro, el acceso, no tendremos que proteger a nadie al acceso a la información, ¿no? A la información, pero hay que tener en consideración, sin pensar en una lógica proteccionista, que no siempre la información que viene es de buena calidad, ya lo han estado discutiendo también y no soy yo quien para decir que es de buena calidad o no, pero ya lo han estado discutiendo en el chat sobre los temas de tolerancia, intolerancia, y que muchas veces la información viene desde algunas estructuras de poder que justamente, lejos de buscar fortalecer la democracia, tratan de mantener estructuras en las que persisten los problemas que estamos discutiendo: sexismo, racismo, homofobia, distintas expresiones de violencia, la erosión de la democratización en nuestras sociedades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que creo que quedarse con una categoría muy genérica, o sea, que ayuda al debate en cierta medida a generar una categoría muy genérica del activismo, pero que después, y como bien comentabas, no vamos a resolver el tema de que después hay especificidades en distintos tipos de activismo que habría que analizar más en detalle, ¿no? Y las taxonomías dentro de distintos movimientos o grupos que tienen sus formas de activismo. Y lo último que quería decir, ya no me acuerdo qué era lo último, di 4 ideas, pero la segunda que iba a dar ya me la olvidé. Entonces, lo de la difusión.
que en realidad, sí, pues habría que tener buenos difusores. Mea culpa, nosotros somos muy malos difusores de nuestras propias ideas, y eso tiene un costo, porque ahí creo que se podría tratar de subsanar el tema del acceso a la información, ¿no? Pero ojo, cuando hay gente que no está vinculada o que no está formada en una ciencia social o una ciencia exacta, y que no desarrolla estos elementos críticos del pensamiento científico y de plano abraza una posición política, es muy difícil cambiar eso con argumentos también. Yo estaba conversando con una persona muy cercana justamente sobre temas de meritocracia y todas estas falacias que plantean algunos cientistas sociales sobre el tema de la meritocracia, y me decía, bueno, tú tienes mejores argumentos que yo porque tú lees, tú investigas, pero no vas a cambiar mi forma de ser. O sea, al final es hasta inútil cuando uno trata de ser hasta buena onda. No me estaba peleando con nadie, se los comento. Pero entonces, el asunto es que igual, si no lo podemos hacer con gente próxima, es muy difícil hacerlo con personas de un entorno más amplio. Creo que sí deberíamos mejorar nuestras competencias, no solo para la producción académica en artículos de alto impacto, que es un poco lo que nos exige el sistema por esta visión del capitalismo académico, porque es lo que nos reconocen, además, dicho sea de paso, en nuestros procesos de ascenso, de crecimiento profesional, y quizás pensar en estrategias complementarias de difusión general de nuestros trabajos de una forma más amigable, que tengan más llegada a sectores de la ciudadanía que no están formados en lo que estamos formados nosotros, pero que podrían consumir este tipo de información, procesarla y sobre eso generar un cambio. Y lo último, sobre el tema que se comentaba en el ejemplo del chat y que trajo a colación Susana, yo más que imponer un tipo de escritura, o sea, yo sí estoy de acuerdo con que exista, creo que los símbolos son importantes para las reivindicaciones, no creo que debería ser obligatorio, pero creo que sí se podría invitar a las personas a hacerlo sin ningún tipo de castigo por no hacerlo, porque ese es un aspecto muy específico del activismo, pues, ¿no? No, o sea, que la gente escriba o no escriba de esta forma en el corto plazo no cambia otras reivindicaciones, otros caminos que se podrían tomar que son más eficientes y que tienen consonancia con la política pública. O sea, yo estoy de acuerdo con que exista, a mí me genera ruido leerlo, yo estoy formado en una generación que no escribíamos así, me lo hace más difícil cuando lo quiero hacer yo, pero lo intento hacer algunas veces, no sé, por solidaridad, por compromiso, por lo que fuera, y cuando no lo hago, ese tipo de cosas, tampoco siento grandes culpas, porque me encargo con mis taras de formación previa, pero sí creo que podría incentivarse sin que sea una exigencia. Creo que ya que sea una exigencia y una imposición justamente reduce el objetivo de democratización que eventualmente quisiera alcanzar, ¿no? Entonces, una posición personal sobre ese ejemplo que han puesto. Gracias. Gracias, Agustín. Que era un ejemplo, en verdad, entre cualquier otro, ¿no? De los muchos que hay. Bueno, hemos llegado al final del diálogo. El tiempo parece larguísimo, pero en verdad es muy corto. Se quedan un montón de aristas y un montón de temas, creo, por debatir, pero me parece muy interesante lo que ha salido, me parece muy valiosa la experiencia. Espero que, sobre todo para los estudiantes que están conectados, haya sido un par de horas enriquecedoras, ¿no? Que los hagan pensar. Como comité de ética nos interesa mucho que aprendamos todos a mirar los aspectos éticos de los temas en general, ¿no? En este caso de este tema, pero esto va para todos, ¿no? O sea, todo tiene una mirada ética, un eje ético que hay que aprender a reconocer y, bueno, a incorporar de alguna manera, a reflexionar sobre él y también a identificarnos críticamente, ¿por qué no?, con lo que las situaciones, temáticas, etcétera, nos piden, nos demandan, y con nuestro comportamiento en ellos, ¿no? Entonces, bueno, no me queda más que agradecer nuevamente a Ana María por su disposición, a Agustín, han enriquecido muchísimo, y a todos los que han participado, hablando o viniendo. Muchas gracias, y los esperamos en el próximo diálogo, que será el semestre que viene. Gracias a todos. Muy buenas tardes.